Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos nuevamente gracias a Valeria Reyes que en reiteradas oportunidades me pidió de que trabajemos un texto con respecto a la coherencia y a la cohesión, ¿sí? Bueno, aquí les traigo uno. Vamos a ver, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es de que el texto es una unidad verbal, porque utilizamos la palabra, pero también constituye una unidad semántica, porque tiene sentido, y una unidad comunicativa también, porque aparece en una situación comunicativa particular. Entonces, un texto, para ser tal, debe cumplir con tres principios fundamentales. Por un lado tenemos la adecuación, por otro lado tenemos la coherencia, y también el condimento de la cohesión. Vamos a ver uno por uno para poder ir entendiendo. Vamos con la adecuación. La adecuación lo que hace es que garantiza que el texto se corresponda con la situación comunicativa en la que aparece. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, un alumno que saluda a un director del colegio en el momento en el cual está llegando, de este modo, y le dice: buenos días, señor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O puede saludarlo, por ejemplo, de esta otra forma. Llega al colegio y le dice: hola, loco, ¿cómo va? De acuerdo a este principio, el primer saludo, que es este, sería el adecuado a la situación comunicativa en la que está apareciendo, mientras que el segundo no correspondería. Ahí tenemos un ejemplo claro de la adecuación con respecto a la situación comunicativa. Acá tenemos la segunda parte, ¿sí? Es decir, el segundo condimento para que un texto sea considerado como tal, que viene a ser la coherencia, ¿sí? Ahora, la coherencia lo que hace es que organiza las distintas partes del texto, ¿sí? Organiza las distintas partes del texto en función del significado. Un texto es coherente si tiene una idea central que se desarrolla correctamente y a la que corresponde el texto en su totalidad. Ahora, hay elementos que muestran la organización coherente de los textos, como por ejemplo los títulos, los subtítulos, ¿sí? Pero, por último, no nos debemos olvidar de que debe cerrarse con una conclusión, ¿sí? Ahí tenemos la parte constitutiva, ¿sí? Con la cual está formada la coherencia, ¿sí? Que tiene que tener un texto para ser entendible. Sigamos con la última parte. Por último, tenemos la tercera parte o el tercer condimento para que un texto sea considerado como tal, que es la cohesión. Vamos a ver la cohesión. La cohesión se establece a partir de la relación que hay entre las palabras y las oraciones que conforman un texto, ¿sí? Esta relación se establece a partir de recursos lingüísticos, como por ejemplo la puntuación, los conectores, los pronombres, etc. Hay varios mecanismos de cohesión textual, ¿sí? Son 4 los que conocemos perfectamente, que son la elipsis, la referencia, la repetición y la sustitución, que seguramente los vamos a ir tratando para que vayan comprendiendo mejor lo que es la coherencia y la cohesión textual. Sigamos. Muy bien, vamos con el primer mecanismo de cohesión textual, que es la elipsis, ¿sí? Vamos a entender la elipsis. Esta es un mecanismo de cohesión que consiste en omitir o eliminar, ¿sí? Un elemento que ya se mencionó con anterioridad. Ese elemento puede reemplazarse porque nuestro idioma lo permite o porque el contexto lo posibilita.
En cualquier caso, hay que tener especial cuidado con las redacciones ambiguas, porque suelen impedir la correcta interpretación, a su vez, una mala interpretación. El español permite no expresar el sujeto de una oración y convertirlo en sujeto tácito. Sin embargo, podemos reponerlo a partir de la información gramatical del verbo y gracias a la ayuda del contexto. Por ejemplo, recuerdo lo que pasó ayer. ¿Sí? La acción de recordar, porque yo tengo acá el núcleo verbal, ¿sí? La acción de recordar la está realizando el núcleo del sujeto. Lo que estoy haciendo es reponer ese sujeto porque el contexto me lo permite. En este caso, estamos en presencia de un sujeto tácito, porque la acción de recordar la realiza la primera persona del singular que viene a ser el yo. Yo recuerdo lo que pasó ayer. ¿Se dan cuenta? Es decir que el verbo me está diciendo que estamos hablando de una primera persona en singular, en el presente, en el modo indicativo. Grandezas del español. Ahora, este ejemplo nos permite reponer gracias a la primera persona y el contexto y deducir que ese yo es el institutriz de el cual se está hablando. Ahora, también se puede elidir el verbo de la oración y en este caso debe reponerse por el contexto. Por ejemplo, se encontró con Luis, luego con Valeria. Fíjense ustedes acá, ¿sí? Porque en la primer proposición yo tengo se encontró con Luis, mientras que en la segunda proposición, ¿sí? Ya he elidido, ya he omitido al verbo, ¿sí? En este caso, se encontró. No dice se encontró con Luis, luego se encontró con Valeria. No, porque caería en una repetición. Entonces, en este caso, el verbo está siendo reemplazado por una coma. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el texto, la oración, tenga una cohesión textual y se pueda comprender y entender. Se encontró con Luis, luego con Valeria. ¿Sí? Muy bien, vamos al siguiente, en este caso, mecanismo de cohesión textual. Vamos. Muy bien, vamos ahora con la referencia. En la referencia o sustitución por pronombres es otro mecanismo de cohesión que evita la repetición en el texto. Como ya vimos, los pronombres anteriormente son palabras que no portan significado en sí mismas, sino que lo adquieren a partir del contexto. Por esta razón, la lengua se vale de ellos para evitar la reiteración. Se utilizan pronombres del primer grupo y también los del segundo grupo. Vamos a ver un par de ejemplos para poder entender lo que es la referencia, que viene a ser la sustitución por un pronombre. Vamos con la primera oración. Dice: Henry James es quien escribió la novela. Fíjense ustedes acá de que el pronombre quien está reemplazando o está hablando de Henry James. ¿Sí? ¿Me entienden? Está reemplazando, en este caso, por medio de la referencia, está reemplazando a este sustantivo propio. Vamos con la segunda. Dice: la profesora se descompuso. Ella estaba enferma. Miren ustedes acá, el ella, ¿sí? No dice la profesora se descompuso, la profesora estaba enferma. No, la profesora se descompuso. Ella, ¿sí? Hace referencia a la profesora, ¿sí? Estaba enferma. De esta manera, a diferencia del elipsis, lo que hace es reemplazar a este sustantivo por un pronombre. En el caso del elipsis, lo elimina. En el caso del elipsis, lo elide. ¿Sí? Muy bien. Vamos con los otros dos. Ahora vamos con la sustitución. La sustitución es un mecanismo que consiste en el uso de
sinónimos, que son palabras que tienen un significado similar entre sí. Por ejemplo, casa, hogar, alumno, estudiante, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, a ver qué más puede ser. Vereda, acera, ¿sí? Grande, enorme, hacer, realizar, ¿sí? Ahí tenemos ejemplos de sustantivos, de adjetivos, de verbos, ¿sí? Para ser sinónimos, dos palabras deben ser o deben pertenecer a la misma clase. Ahora, otro mecanismo también de sustitución consiste en el uso de hiperónimos y de hipónimos. Recordemos de que los hiperónimos son palabras o expresiones que, por su significado, engloban a otras. En cambio, los hipónimos son palabras de significación restringida, ¿sí? En donde las están incluidas en un hiperónimo. Por ejemplo, un hiperónimo, por ejemplo, medio de transporte. Y yo puedo decir que un hipónimo de medio de transporte es el auto, el tren, el colectivo, el taxi, el avión. ¿Entienden? Si yo digo un hiperónimo flores, puedo decir un hipónimo rosa, clavel, jazmín, gladiolo, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, ahora, el uso de sinónimos, hiperónimos e hipónimos es fundamental para evitar repeticiones innecesarias cuando se escribe un texto. Miren este ejemplo. Acá tenemos este ejemplo y miren, es el texto que lo he copiado de manera distinta, pero es el mismo texto. Vamos con el primero. Dice: un pez cegado de luna es un poema de Diana Briones. En el poema es fundamental la disposición gráfica de las palabras. Este poema presenta la forma de un pez que se enamora de la luna. Fíjense ustedes cómo la palabra poema aparece repetida de forma reiterativa en el texto. ¿Cómo podemos hacer para utilizar el mecanismo de la sustitución? Fácil. Un pez cegado de luna es un poema, fíjense que ahí ya aparece, de Diana Briones. En el texto es fundamental la disposición gráfica de las palabras. Este caligrama, ven cómo sustituimos la palabra poema por caligrama. ¿Para qué? Para no caer en la reiteración o la repetición. Presenta la forma de un pez que se enamora de la luna. ¿Ven? Acá fíjense, tenemos poema, tenemos caligrama, pero también tenemos la palabra texto. Fíjense cómo se ha ido mutando, ha ido cambiando para no caer en la reiteración. Este es un fiel ejemplo de la utilización de la sustitución como un mecanismo de cohesión textual. Vamos con el último. Muy bien, acá estamos con la última parte que viene a ser como elemento de cohesión textual, la repetición. Vamos con la repetición. En este caso, repetición o reiteración, ¿sí? De alguna o de varias palabras ya mencionadas también permiten lograr lo que es la cohesión de un texto. Por ejemplo, miren acá este texto que tenemos acá, ¿sí? Este texto que tenemos acá lo vamos a cerrar, volver a cerrarlo, ¿sí? Muy bien. Dice: Chabuca Granda, la autora de La Flor de la Canela, escribió su famoso vals inspirándose en una mulata llamada Victoria Angulo. Chabuca trabajaba en la antigua botica francesa, en la calle Mercaderes. Victoria Angulo solía visitar a Chabuca allí y le comentaba el trayecto que tenía que recorrer. Y así sigue el texto. En este ejemplo, lo que trato de mostrarle es de que ustedes pueden observar cómo cada oración reitera los nombres de Chabuca Granda, fíjense, Chabuca, ¿sí? Chabuca siempre la está nombrando, y también a Victoria Angulo, ¿sí? Acá la tenemos a Victoria Angulo, acá la tenemos a Victoria Angulo también, ¿sí?
Entonces, ¿para qué lo hace? Para relacionar entre sí las diferentes oraciones. Gracias a estas repeticiones, las oraciones logran conformar un texto. Ahí tenemos lo que es la repetición, ¿sí? Bueno, chicos, de esta manera finalizamos. Espero que les sirva. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, de colocar me gusta y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo materiales que seguramente les van a servir. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.